El secretario de la general de la Casa Blanca, John Kelly, llamó a los beneficiarios del DACA holgazanes y miedosos. Esto en plena negociación sobre una reforma inmigratoria. El brazo derecho del presidente dijo textualmente: la diferencia entre 690,000 y 1,800,000 está en la gente que, algunos dirán, tuvo demasiado miedo como para registrarse. Otros dirán que fue demasiado holgazana como para mover el trasero, pero no se registró. A contrarreloj, republicanos y demócratas en el Senado están negociando un presupuesto temporal que, por cierto, ya está votado por la Cámara Baja para evitar el cierre de la administración otra vez, y esto sería este jueves. La extensión llegaría hasta finales de marzo. Mientras tanto, pues no se avanza en ninguna propuesta inmigratoria que incluya a los beneficiados con DACA y que, como usted sabe, está atada al presupuesto. Bueno, vamos inmediatamente, acompáñenme a Washington. Ahí está mi colega Juan Carlos López con lo más reciente de estas negociaciones, entre otros temas que hablaremos contigo, porque vaya si hay tópicos en Washington. Juan Carlos, ¿cómo van estas negociaciones? Te saludo, gracias por estar en Realidades en Contexto. Patricia, siempre un placer. Y acá la pregunta tiene que ver con qué va a pasar con los fondos para el presupuesto federal, que tienen que ver con el resto. Sí, la Cámara aprobó con mayoría republicana la noche una extensión parcial de fondos hasta el 23 de marzo, pero en el Senado se está trabajando de otra manera. Tanto líderes republicanos como demócratas del Senado están muy optimistas de haber llegado a un acuerdo de largo plazo, o sea, algo mayor de 3 semanas, para tener el gobierno abierto y no estar cada 3 semanas debatiendo sobre dónde van a salir los fondos. Se incluiría mayores fondos para el Pentágono, como ha pedido el presidente, pero también fondos para programas sociales que esperan los demócratas. Si el Senado llega al acuerdo y lo aprueba, la Cámara tendría que volver a votar, pero ya ese cierre parcial de gobierno se evitaría no solo hasta el 23 de marzo, sino hasta fin de este año. Esa es una iniciativa. Ahora, esa posibilidad lleva a que la semana entrante sea presentado al Pleno en el Senado un proyecto de reforma migratoria que está siendo negociado. Y se da un escenario del que se había hablado, y es el Congreso trabajando independientemente de la Casa Blanca, ya no siguiendo la pauta del presidente, sino estableciendo una pauta propia que obviamente va a terminar que tener la aprobación presidencial, pero en el Senado se estarían ya moviendo las cosas. Muy bien, ahora Juan Carlos, reacciones a lo dicho por John Kelly y en qué contexto lo dijo, con un lenguaje, por cierto, Juan Carlos, pues poco apropiado para un político de su envergadura. Llamó pues holgazanes y entre otros adjetivos que usó para los soñadores de DACA, Juan Carlos. El general John Kelly, ahí hay que destacar, el general retirado John Kelly lleva muy poco tiempo en la vida pública. Antes fue militar y fue de la infantería de Marina, que tiene en Estados Unidos la tradición de ser la rama más dura y más directa. Así es Kelly, así habla. Esto fue lo que dijo, que ha generado mucha controversia. The difference between 690 and 1.8 million were the people that some would say were too afraid to sign up, others would say were too lazy to get off their asses, but they didn't sign up. Y no habla, no decora lo que dice, lo dice directamente, y hay que poner el contexto claro. Él dice, la Casa Blanca está ofreciendo 1,800,000 visas o 1,800,000 personas cubiertas por la acción diferida, y le preguntan cuál es la diferencia con los 690,000 que hay ahora. Y entonces él dice, muchos dirán que de los que no se inscribieron, muchos no lo hicieron por miedo, y seguramente muchos no lo hicieron por miedo, por temor a entregar sus documentos y a quedar en la mira de las autoridades. Otros no lo hicieron por pereza, por no levantarse de su asiento. Ese es el debate. Tienen que pagar $495 para inscribirse. Eso también, Patricia, sería el obstáculo para muchos. Y Juan Carlos, ahora, ¿cuáles son las primeras reacciones a esta idea del presidente Trump de crear pues una oficina dedicada a identificar a inmigrantes amenazantes? Esta oficina, que tengo entendido sería llamada Centro Nacional de Escrutinio.
¿De qué se trata y cómo afectaría a quienes quieren venir a este país, Juan Carlos? Pues es parte de las propuestas que ha hecho la Casa Blanca. El presidente Trump, como candidato y como mandatario, ha insistido en la línea dura en el tema de inmigración, y es simplemente un paso más en la burocracia, dicen ellos, para identificar a aquellos inmigrantes que no deben estar acá o que no pueden venir acá. Muchas dudas sobre cómo implementarla, los fondos, pero es parte de lo que le ha vendido el presidente a su base. Hablamos de negociación sobre presupuesto. Ayer el presidente Trump, mientras en el Senado demócratas y republicanos estaban llegando a un acuerdo para evitar el cierre del gobierno, dijo que si no le dan los fondos y no le dan las herramientas para combatir estos temas de inmigración, que está dispuesto a cerrar el gobierno. Por eso decía, una cosa dice la Casa Blanca, otra está haciendo el legislativo. Juan Carlos López en Washington. Seguiremos hablando de este y otros temas. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Feliz tarde. Y para poner en contexto lo que está sucediendo entre la Casa Blanca y el Congreso, nos acompaña Roberto Izurieta, colaborador político de esta casa, de CNN, y profesor de la Universidad George Washington, quien se encuentra en esta oportunidad en Cuenca, Ecuador. Muy buenas tardes, Roberto. Gusto en saludarte y entremos en materia. Nadie parece ceder en este pulso político donde el presupuesto, ¿cómo estás?, y una negociación para los beneficiarios de DACA está pues en la arena de estas complicadas negociaciones. DACA con muro y sin muro no hay DACA. ¿Hay alguna salida, Roberto? Bueno, el reporte de Juan Carlos desde Washington fue mucho más optimista de lo que yo estaba antes de escucharlo, porque cuando uno lee la mayor cantidad de los reportes existe más bien mucho pesimismo. Juan Carlos fue muy claro en decir que hay dos cosas que son importantes. Primero, el gobierno de los Estados Unidos no tiene un presupuesto anual. Lo que ha tenido son extensiones presupuestarias que han ido cada 3, 4 semanas, 2 meses, si bien recuerdo, esta debe ser como la cuarta. Y se está llegando a negociaciones para que definitivamente tengan un presupuesto. Los demócratas piden programas sociales, los demócratas han dicho que debemos solucionar el problema de inmigración. Parece que eso va a ir separado, pero los comentarios y la presión, y como bien tú reportaste, los comentarios del jefe de gobierno sobre los inmigrantes es realmente ofensivo. Yo creo que la traducción de Juan Carlos fue sumamente generosa en términos de, por supuesto, por educación, no utilizar la palabra que utilizó el jefe de gobierno con respecto a los inmigrantes. Bueno, exactamente, en vez de ayudar, dijéramos, intentar tener un lenguaje diplomático, aunque él sea militar y tenga estas expresiones muy directas propias del ejército, pues hacerlo público y referirse así a un sector de la gente, de la opinión pública, no ayuda. ¿Por qué crees que está motivado? ¿Es propio este lenguaje dentro de la Casa Blanca? ¿Cómo ayuda esto a las negociaciones con el Congreso? ¿Dónde queda esto dentro del contexto de lo que está ocurriendo ahora, Roberto? Yo no justifico bajo ninguna explicación comentarios racistas o xenofóbicos. Eso es la respuesta de la ignorancia. No representa ni a las Fuerzas Armadas ni de los Estados Unidos ni de ninguna fuerza que yo conozca. Son particulares de personas que son racistas, xenofóbicos o ignorantes. La razón, y veamos la razón a la cual se refería, y ahí hay una pregunta muy interesante. ¿Por qué existen más potenciales beneficiados de este decreto ejecutivo de Barack Obama, DACA, de aquellos que están registrados? Por el problema que tenemos ahora, porque cuando Barack Obama lanza el decreto ejecutivo porque no podía conseguir el apoyo de los republicanos para una reforma inmigratoria, el famoso decreto ejecutivo de los soñadores, DACA, lo que tenía miedo con justificada razón, y lo estamos viendo ahora, ese decreto ejecutivo no nos garantiza que si nosotros vamos y nos registramos, no nos garantiza que no nos saquen del país luego, y eso es lo que estamos viendo. Muy brevemente, Roberto, ¿qué opinas de esta propuesta para un Centro Nacional de Escrutinio para verificar quién viene a este país? ¿Qué significa para América Latina, para la gente de nuestro país que quisiera venir a visitar Estados Unidos, Roberto? Lastimosamente, comentarios como el jefe de gobierno, iniciativas de esta naturaleza y otra serie de cosas que se está discutiendo, lo único que hace es incrementar esta sensación y este temor de que no somos bienvenidos, desconociendo el enorme aporte que los inmigrantes han realizado a la historia de los Estados Unidos, a la economía, a su cultura, no solamente por parte de los hispanos, sino durante toda su historia. Roberto Izurieta, como siempre,